que están allá lo saben mucho mejor que yo, porque han padecido y llevan años o acompañando hijos o sobrinos o padres con alguno de estos trastornos y lo conocen mucho mejor, ¿cierto? Sin embargo, es importante entender que, como les decía ahorita, un cerebro neurodivergente no es un cerebro enfermo, simplemente es un cerebro diferente, que tiene estimulaciones diferentes, que tiene áreas más activas que otras, que tiene quizás unas más apagadas, pero que no se trata de un cerebro enfermo, o sea, no hay una patología, no hay una enfermedad como tal, sino que es un cerebro que es diferente y que quizás no está adecuado para vivir en lo que en nuestro mundo, en nuestra realidad, nos han hecho ver como normal, ¿cierto? Entonces, por ende, lo que no encaja en esa normalidad, lo vemos como anormal, lo vemos como enfermedad, y empezamos a buscar un montón de tratamientos para intentar adaptarlo a lo que queremos que sea la normalidad. Pero realmente, ¿cuál es la normalidad? ¿Cierto? ¿Será que lo que nosotros estamos viviendo acá sí es la normalidad? ¿O lo que cada uno de esos cerebros vive en su mundo también es otra normalidad? ¿Cierto? Y eso ocurre mucho porque yo a los pacientes, la primera pregunta de las primeras preguntas que les hago cuando llegan en consulta es: cuéntame un poquito de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Y la respuesta del 90% es normal, ¿cierto? Entonces ¿qué es normal? O sea, yo escucho muchas normalidades en el día. Entonces hay normalidades violentas, hay normalidades muy amorosas, hay normalidades con maltrato, hay normalidades con papá y mamá, hay normalidades con papás ausentes, un montón de normalidades. Lo que pasa es que cada uno tiene en ese cerebrito su normalidad y a veces pretendemos que el resto de personas tengan también esa normalidad que nosotros. Entonces lo que no se parece a lo de nosotros lo empezamos a catalogar anormal. Y eso fue lo que empezó a pasar con estos cerebros que de alguna manera vieron que no se adaptaban a lo que la mayoría de las personas se adaptaban. Desde la educación, desde la religión, desde las formaciones de familia, un montón de aspectos, y fueron como sacándolos, y como no se adapta a esto, pues le ponemos un diagnóstico y le damos un tratamiento, empezamos a poner químicos para intentar cambiar esa bioquímica que ya hay en un cerebro para adaptarla a lo que queremos que se adapte. Listo, por eso un niño con TDAH en un colegio más inquieto, que quiere que se quede quietico en una silla como el resto de sus 15, 20, 30 compañeros, le dan medicamento para lograr que se quede ahí sentado. Pero es que ese cerebro necesita un ambiente diferente, ese cerebro no necesita un medicamento para que lo hagan quedar ahí sentado. Porque si vamos a ver, es un cerebro normalmente con coeficientes intelectuales mucho más altos, que lo único que hacemos con esos medicamentos es inclusive apagar eso que él tiene como potencia para lograr que se acople a lo que la mayoría de sus compañeros están ahí logrando. ¿Cuáles son las causas de todos estos cerebros neurodivergentes? Son muchas, son causas multifactoriales. Desde composiciones y desde información que tenemos en nuestro ADN, hay un porcentaje pequeño que tiene en su ADN todos estos cambios a nivel cerebral, en componente genético, pero hay un componente ambiental muy importante, ¿cierto? Yo diría que más o menos el 60% de que haya un cerebro neurodivergente se relaciona mucho con ese componente ambiental, y cuando me refiero a ambiental son muchas cosas. Es en qué ambiente se desarrolla, por ejemplo, esa gestación, cómo estuvo esa mamá durante esa gestación, estuvo sola, estuvo acompañada, estuvo feliz, estuvo triste, tuvo miedo, pasó por violencia, por dificultades económicas. Todo ese ambiente en que ese bebé se empieza a gestar empieza a ser muy importante para lo que desarrolla. ¿Por qué? Un bebé que se desarrolla en medio, no sé, de violencia o de crisis o de circunstancias no tan favorables, empieza a sentir que está en amenaza. Entonces es un cerebro que van a ser más predispuesto a estar como atento a que todo es una amenaza. Entonces son cerebros que se disparan mucho más rápido o que todo el tiempo están como en modo defensa, ¿cierto? Pero también hay algún porcentaje de algunos defectos ya sí patológicos a nivel neurológico que se han descubierto, pero es un pequeño porcentaje, que son los que realmente necesitan estar medicados, ¿cierto? Pero el porcentaje es muy pequeño, estamos medicando muchísimo más a los que con solamente cambios de ambiente, como decía ahorita Ceci, el amor es una parte fundamental en estos procesos, pero es mucho más fácil comprar un medicamento, dar un químico, que dar amor, que como papás, que como cuidadores, que como familiares dar amor.
Entonces, como nos gusta lo fácil y como nos enseñaron de que yo voy al médico para que me solucione mis problemas, de que me dé algo que me sirva, pero si uno como médico le dice al papá, mira, hay que empezar a cambiar el ambiente, cómo te estás relacionando con el niño, hay que cambiar ciertos comportamientos, cuando ya me toca a mí dar para yo poder entregar es más difícil. Y no hay mejor una pastillita que yo le pueda dar y yo no tenga que hacer tanto esfuerzo, ¿cierto? Entonces miramos que realmente de las causas lo que más abarca en porcentaje es el ambiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos cerebros que son diferentes para poder no adaptarlos, sino para poder empezar a generar un ambiente que se adapte a ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que normalmente buscamos o se busca desde la medicina convencional? Adaptar ese cerebro a esto que les decía que llamamos como normalidad. Pero ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Adaptar un entorno para que ese cerebro se sienta cómodo en ese entorno. Entonces, como familia, en el trabajo, en el colegio, o sea, ¿qué voy a empezar yo a adaptar en mi entorno para yo sentirme cómodo, ¿cierto? Si van surgiendo preguntas, pueden ir levantando la mano, la idea es que lo hagamos también como muy conversadito. Acá van a ver normalmente los más conocidos trastornos neurodivergentes. Tenemos el trastorno de espectro autista y el TDAH son los más conocidos, pero si ustedes ven ahí hay una lista gigantesca, y ahí no los puse todos, de lo que se considera un trastorno neurodivergente. Entonces encontramos también los trastornos obsesivo-compulsivos, encontramos también las personas que son llamadas PAS o personas altamente sensibles, encontramos los pacientes que tienen sinestesias, por ejemplo, que son aquellos que tienen una sensibilidad tan aumentada que logran como combinar los sentidos. Entonces son personas que dicen, por ejemplo, yo veo la música o yo siento los colores. Entonces esos sentidos, su cerebro está tan agudizado y tiene esa capacidad, es tan sensible que logra combinar esos sentidos. Entonces, desde el cerebro de uno que no logra percibir eso, dice, pues este está loco, ¿cómo me va a decir que ve la música? ¿Cierto? O que siente los colores, pero su cerebro sí lo logra, pero como en mi normalidad no existe, lo juzgo a él de que está loco y pues tengo que darle un medicamento para que no pase eso, ¿cierto? Hay un montón desde, bueno, ahí les escribí muchos, pero la idea es que pues no vamos a hablar de cada uno, sino saber de que, indiferente del que sea, no son enfermedades. Nos han hecho verlos como enfermedades, pero no son enfermedades, son simplemente cerebros que están trabajando diferente. Entonces, yo sé que cuando leen ahí de pronto empiezan a identificar a algunas personas, algunos familiares, algunos amigos, y empiezan a entender, ah, ya entiendo por qué es así. Y empezamos y podemos vivir sin el juicio, ¿cierto? Empezamos a entender de que yo, como observador de una persona que está en alguno de estos diagnósticos que lastimosamente los etiquetan, yo qué voy a hacer también desde mi lado para proporcionarle a esa persona un ambiente diferente, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo como miembro de una sociedad para ayudar que estas personas puedan vivir más tranquilos? Porque es una pelea uno tratar de encajar donde no encaja, ¿cierto? Entonces, la invitación también es, listo, si yo conozco personas o ni siquiera las tengo que conocer, en el día a día nos cruzamos con este tipo de personas, que muchas veces simplemente entramos a juzgar. Entonces, no sé, en un centro comercial o en algo, el niño inquieto o el que hace la pataleta, y lo más fácil es juzgar, y es que esa mamá, es que no le pone límites, es que miren lo que pasa, y no sabemos realmente qué está pasando en estos cerebros. Un niño, por ejemplo, que está en el espectro autista o con TDAH, su cerebro va a veces tan rápido que no es capaz de poner en palabras lo que está pasando por su cabeza. ¿Cómo se sentirían ustedes si no pueden comunicar lo que están pensando y lo que quieren? Pues claramente entran en desespero, entran en gritos, en pataletas, pero eso no lo vemos desde afuera. Entonces simplemente desde afuera es que el niño tan grosero, esa mamá no lo controla. Entonces es también tener como esa compasión de entender de que no juzguemos lo que esté pasando afuera, porque cada cerebro es muy diferente. Es mirar si eso está sucediendo, yo desde afuera, cómo puedo ser más compasivo y qué puedo hacer para facilitarle el ambiente a ese niño o a ese adulto que está viviendo esa situación. Hay muchos síntomas, hay muchos comportamientos asociados, o sea, cada uno de ellos que vieron tiene síntomas específicos,
pero hay tres cosas principales presentan la mayoría de estos casos, de estos cerebros, y lo primero es que hay mucha dificultad en la comunicación social. Y esto ocurre por varias cosas. Uno, por lo que les decía ahorita, a veces esos cerebros van tan rápido que no son capaces de conectar lo que yo estoy pensando con lo que quiero transmitir. Entonces mejor evito comunicarme porque no me van a entender, porque me frustro al no poder procesar lo que está acá a través de las palabras. Entonces son personas que se empiezan a aislar por lo mismo. O sea, si yo siento que no encajo acá, me empiezo a aislar y mejor estoy en mi mundo, donde me siento seguro. Entonces, por eso la mayoría de estas personas empiezan a tener dificultad en el relacionamiento, en estar ahí socialmente, en compartir. Empiezan a haber muchos intereses restringidos, pero miremos que es por lo mismo, volvemos siempre, porque es que el mundo no está hecho para este tipo de cerebros, porque no hay actividades, porque no hay clases, colegios y un montón de cosas que se condicionen a lo que está pasando en mi cerebro. Entonces, lo mismo, yo me meto en mi mundo y dejo de tener intereses en lo que está pasando afuera, ¿cierto? O muchas veces se centran en algo y cuando se sienten cómodos con eso, se vuelven muy intensos en cierta actividad donde yo me siento cómodo, ¿cierto? Cuando a uno le gusta algo mucho y no me siento juzgado y mi cerebro se siente cómodo acá, pues yo me quedo en esta actividad. Y lo otro es que empiezan a hacer comportamientos repetitivos corporalmente. Y es porque su cerebro también tiene tantas estimulaciones, ¿cierto? Tiene como tanta energía, son cerebros con demasiada energía que no la logran condensar toda, entonces empiezan a haber muchos movimientos, entonces por eso empieza a existir la hiperactividad. No todos los trastornos van de la mano de la hiperactividad, pero la mayoría de los trastornos que veíamos en la diapositiva anterior sí están muy ligados a que empiece a tener hiperactividad, pero es por lo mismo. O sea, imagínense que el cerebro de estas personas es un cerebro siempre cargado de muchísima energía, que no logra como tener un cableado adecuado para poderla como sacar y transmitir, entonces necesita como hacer esos botes de energía a través de su actividad, de su cuerpo físico. ¿Listo? Entonces, esos son los síntomas o los comportamientos más característicos en estas personas. No en todos, no, cada uno puede tener otros síntomas muy específicos, pero como la idea no era darles una conferencia donde habláramos de cada uno de ellos, por lo que yo les decía, porque yo sé que acá todos los que han padecido o tienen familiares tienen muchísima más información. De hecho, a mí a veces a la consulta me llegan y es que, doctora, es que mire, es que yo encontré este artículo recientico, o sea, porque están todo el tiempo buscando información para poder estar bien. Entonces la idea no era esa, sino que la idea es poderles transmitir un poco de, bueno, ¿qué pasa si a estas personas los miramos desde una perspectiva integrativa? Si dejamos uno de juzgarlos, si dejamos de ver solamente el cerebro, porque pensamos que es algo que viene desde su cerebro, y si empezamos a verlos realmente como personas y a empezar a entregarles un montón de herramientas que les permitan estar en bienestar. Y cuando yo hablo de mirada integrativa, es muy importante saber que no es solamente verlo integrativa, sino también verlo de forma personalizada. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que como le ponen un diagnóstico, le ponen una etiqueta, hay un protocolo para esa enfermedad, ¿cierto? Como nos la llamaron enfermedad, entonces todos los niños autistas se tratan con esto y entonces le mandan la misma fórmula, las mismas indicaciones y sí, digamos que están encerrados en algo que llamaron espectro autista, pero cada uno es un mundo completamente diferente. ¿Por qué? Por lo que veíamos ahorita, cada uno desarrolló su condición por un ambiente diferente, por una familia diferente, por unas condiciones ambientales diferentes. Entonces yo no le puedo dar lo mismo si yo sé que el resultado de ese autismo en ese niño o en ese adulto es muy diferente al del lado, ¿cierto? Entonces acá más que verlos de una forma integrativa es poderlos ver de una forma personalizada, o sea, tomarnos el tiempo de, como médicos, como terapeutas, como acompañantes, escuchar la historia de cada quien, entender cómo fue esa gestación, entender qué está pasando en la familia, o sea, entender cada una de esas bases que me llevaron a que esto sucediera, porque de ahí va a partir realmente el tratamiento, ¿cierto? Cuando a mí me dan un medicamento es simplemente para calmar unos síntomas, entonces es que el niño está muy necio, entonces le damos el medicamento para que no esté necio, pero ¿qué estamos haciendo de base para que eso cambie?
¿cierto? ¿Lo vamos a mantener dopado toda la vida o qué vamos a hacer? Hay 3 pilares que para mí han sido muy importantes a la hora de trabajar no solamente con cerebros neurodivergentes, sino con personas, ¿cierto? O sea, no se trata de aislar, es que el cerebro neurodivergente se trata diferente, pero hay 3 pilares que en la consulta integrativa hay que tenerlos en cuenta y son la base para que las personas puedan estar en bienestar. Y el primero yo lo llamé conexión. Y en esa conexión es precisamente lo que les decía, es poder ver a cada personita que se sienta ahí enfrente como un individuo completamente diferente. Entonces, tomarme el tiempo de conectar con esa persona, de entender cómo fue ese embarazo, de entender de qué familia viene, de entender qué pasó en esa historia familiar, inclusive antes de ese embarazo, cómo fue esa infancia, cómo fue esa adolescencia, cómo está viviendo la adultez, qué posibles traumas, heridas pueden haber allá en ese inconsciente. Eso es fundamental para yo poder entender qué fue lo que llevó a que ese cerebro se comporte de una manera diferente. Y fuera de eso, poderle dar a las personas herramientas que le ayuden a conectar con este momento presente, ¿cierto? ¿Qué pasa muchas veces en estos cerebros? Y es que por toda esa energía que hay, son cerebros que normalmente están muy en el futuro. Entonces todo el tiempo están pensando qué va a pasar, y fuera de eso son cerebros muy ansiosos, y el cerebro ansioso es muy dramático. O sea, el cerebro ansioso siempre piensa en lo peor. O sea, lo peor que pueda pasar de una situación, ahí está el cerebro ansioso. Él no piensa lo positivo, lo mejor, los mejores resultados. No, ese cerebro ansioso ya está allá en lo peor. Yo les empiezo a decir, listo, tu cerebro ya estás allá en lo peor, empiézate a devolver, ¿cierto? Si eso es lo peor que puede pasar, es muy, muy grave. Finalmente, como que no es tan grave. Entonces, empecémonos a devolver porque podemos llegar a una solución finalmente positiva. Entonces, es poder entender y darles herramientas a que se conecten con ese presente. Acortar un poquitico esa mente de que esté todo el tiempo en el futuro. O muchas veces esa mente se nos empieza a ir hacia el pasado. Entonces, también se quedan recuerdos, en momentos, en angustias, y van jugando todo el tiempo en esas dos, entonces en el pasado y en el futuro. Entonces el pasado nos genera un montón de depresión, de angustias, de recuerdos, solamente recuerdo lo peor, lo más triste, lo más traumático, y en el futuro también todo va a ser caos. Entonces la herramienta, hay herramientas muy poderosas para ayudarlos a mantener siempre en este presente, a que estén conectados con ese momento presente. ¿Qué está pasando ahora? Lo que estás pensando que te está preocupando, ¿lo puedes solucionar en este momento? No, entonces venga, volvamos y aterricemos acá en este momento presente. Hay muchísimas herramientas y es lo mismo. No todo el mundo tiene que meditar, no todo el mundo tiene que respirar, no todo el mundo tiene que salir a caminar en el bosque. Es ¿qué me sirve a mí? Listo. Y es poder ser capaz de con esa persona llevarla de la mano y es, tú eres capaz de meditar, te sientes a gusto, te ayuda. Sí, listo, entonces vamos a utilizar esa herramienta en ti. ¿Qué ha pasado? Que como ahora hay tanta información y tan fácil acceder a ella, entonces se mete, para el autismo vamos a poner a meditar los niños con esta meditación y todos quieren que mediten así, entendiendo que es diferente. No, es tener la capacidad de ir paso a pasito con cada niño, con cada adulto que está sufriendo alguno de estos diagnósticos. Entonces es entender que buscamos diferentes herramientas para conectar con el presente. Ahorita vamos a hablar de alguna de ellas. Alimentación y suplementación definitivamente es la base. Y acá hay algo que ocurrió en la medicina, y es que siempre nos han dicho hay que comer bien, coma y haga ejercicio, pero ha sido una alimentación ligada a que no haya obesidad, pero no ha sido una alimentación ligada a que tengamos nutrición. Entonces yo les digo, hay muchos pacientes que son delgados, que son flacos, pero desnutridos, que es lo que uno llama los falsos flacos, ¿cierto? Son personas delgadas que por su genética, por su contextura, no aumentan, o la grasa la almacenan muy visceral. Tú los ves y están delgados, pero están completamente desnutridos, ¿cierto? Entonces nos han metido desde lo cultural a que la alimentación y la actividad física debe estar ligada solamente a lo estético, ¿cierto? Entonces, no, yo estoy en dieta porque tengo que adelgazar. Nadie dice, no, yo me alimento bien porque estoy nutriendo mi cuerpo. No es que estoy en dieta porque tengo que bajar unos kilos, o yo hago ejercicio porque necesito sacar músculo, ¿cierto? Muy desde lo estético, pero no nos han enseñado realmente el valor de la alimentación, y mucho menos a suplementarnos, porque yo lo sé acá en México,
Me imagino que muy parecido en Colombia, pero en Colombia, en las formaciones como médicos, yo creo que no vemos ni una sola clase de suplementación. No sabemos, ¿cierto? Eso sale y lo ve de pronto el que ya hace medicina del deporte o nutriología, pero como tal, como médicos generales y de alimentación mucho menos, ¿cierto? Y no es en vano que uno vaya y visite cardiólogos, que uno vaya y visite médicos generales con sobrepeso, que fuman y un montón de cosas que uno dice, esto no es coherente. Pero es que realmente desde la medicina convencional, pues no hay nada más poco sano que un médico, que hace turnos 24, 48 y 36 horas, que no duermen, que fuman, que toman bebidas energizantes todo el tiempo para lograr estar bien, pero realmente no están siendo coherentes con lo que intentan transmitir, ¿cierto? Entonces es un campo muy olvidado desde la medicina convencional. Yo creo que en los 2 últimos años se ha venido cambiando un poquito esto y se ha venido metiendo más el concepto de medicina integrativa, pero años atrás esto era nulo, o sea, simplemente que enseñen a comer desde el déficit de calorías, de restringir un montón de cosas, sin importarnos si era nutritivo o no, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental a la hora de uno trabajar con un cerebro neurodivergente. ¿Por qué? Porque la alimentación y la suplementación es la base de que mi cuerpo esté bien, no solamente mi cerebro, o sea, es la base de todo. Imagínense que la alimentación y la suplementación es como la gasolina del carro, ¿cierto? Entonces, ¿qué gasolina le echo a mi carro? ¿Con qué estoy alimentando mi carro? Es exactamente lo mismo. ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? Y desde lo que yo le dé, yo ya voy a tener respuesta frente a cómo puedo estar en mi día a día. Y hay 3 pilares fundamentales en el tema de alimentación y suplementación, y es que buscamos alimentación antiinflamatoria. ¿Qué quiere decir? Pues alimentación que no me inflame mi célula, alimentación que me mantenga mi célula con nutrición y no que mi célula antes tenga que defenderse y tratar de eliminar todas las toxinas que yo le estoy dando en esa comida. Entonces, un ejemplo son, por ejemplo, todos esos, y yo lo he visto mucho acá en México, como esos paquetes de papitas y todo que vienen tinturados con amarillo, y como acá utilizan tanto el pique, entonces vienen, mejor dicho, forrados en un montón de colores. Yo paso por como las carritos que hay con dulces acá y todos son de colores así fosforescentes, eso se ve hermoso, pero yo digo, me imagino que es todo lo que tiene eso. Entonces la célula, en vez de estar recibiendo algo que la está nutriendo, es tratando de desintoxicarse. Entonces, en vez de recibir nutrición, que es lo que deberíamos hacer a través de la alimentación, es una célula peleando para tratar de eliminar todas esas toxinas que le estamos dando. ¿Y eso qué hace? Me inflama. Y una célula inflamada no puede trabajar. Necesitamos antioxidantes. ¿Por qué? Porque los antioxidantes son la base del bienestar. Yo he aprendido a entender que los antioxidantes son la base de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque los veo como esos escudos que yo le puedo poner a mi célula para que cuando entren todos estos químicos que consumimos en el día a día, no tenga que luchar tanto para poderlos eliminar, sino que de alguna manera esté protegida. Porque yo puede que lleve una alimentación muy sana, muy consciente, con frutas, con vegetales, con fibra, con proteína, pero por más que sea limpia, indiscutiblemente hay cosas que yo no puedo cambiar. Entonces yo no puedo cambiar que los vegetales y las frutas tengan toxinas de lo que los fumigan, de los cultivos, de absolutamente todo. Yo no puedo cambiar que no sé si la proteína que me estoy comiendo tiene hormonas o no tiene hormonas. Entonces hay muchos factores que yo no puedo influir y que voy a necesitar indiscutiblemente ayudarle a mi celulita, como a ponerle un escudo, algo que me la proteja, para que eso que llegue del exterior, yo no puedo evitar que el aire que respiro esté contaminado. Entonces, entre más proteja yo mi célula, voy a poder estar en bienestar y voy a ayudarle a que esto sea más fácil. ¿Y con qué protegemos? Con antioxidantes. Por eso en los últimos años se está escuchando tanto hablar de consumamos antioxidantes, apliquémonos vitamina C, un montón de sustancias que tienen muchos antioxidantes para poder lograr tener ese cuerpo en equilibrio y en bienestar. ¿Y qué logro yo cuando tengo una alimentación antiinflamatoria y un cuerpo lleno de antioxidantes? Pues vamos a lograr que mi producción de neurotransmisores sea adecuada. ¿Listo? Siempre se había dicho que los neurotransmisores estaban en el cerebro. Entonces, ¿qué son los neurotransmisores? Para los que de pronto no sepan, son sustancias químicas
que se producen, inicialmente se decía que en el cerebro, para que él pudiera tener como estados, como cambios en el estado de ánimo. Entonces hablamos de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, hay dopamina, hay cortisol, hay un montón de hormonas y de sustancias que se producen una parte en el cerebro que nos ayudan a que podamos estar como en equilibrio. Entonces, por ejemplo, si pasa algo, ocurre algo que a mí me haga poner en alerta, no sé, voy a cruzar una calle y no me fijé bien y venía un carro y me asusto y me toca correr, en mi cerebro se producen neurotransmisores de alerta, ¿cierto? Entonces se sube el cortisol, se produce noradrenalina, que ayuden a que mi cuerpo pueda reaccionar y correr, ¿cierto? Entonces, no todos los neurotransmisores a veces pensamos, dicen es que tiene mucho cortisol, sí, pero si yo necesito ese cortisol en algunas situaciones. ¿Qué es lo que no es correcto? Es que yo esté acostada intentando descansar y los niveles de mi cortisol estén elevados. Si yo estoy descansando, no tengo por qué tener un cuerpo en alerta. Y en estos cerebros neurodivergentes ocurre mucho eso, que sus neurotransmisores, por tanta energía que hay en ese cerebro, se desordenan. Entonces, ¿qué empezamos a buscar? La forma de mantener más equilibrados esos neurotransmisores. A esos cerebros hay que enseñarles mucho de que no siempre están en amenaza. Y es que realmente todas las personas, por nuestra evolución, tenemos un cerebro que va siempre como evolucionando, pero porque siempre se siente en amenaza. Entonces, eso hay que empezar a regularlo, y cuando yo tengo una adecuada alimentación, voy a tener mejor producción de neurotransmisores, porque en los últimos años se ha venido estudiando que la mayor cantidad de neurotransmisores se producen es en el intestino, no en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un intestino inflamado? Y acá es donde entra un tema que ahorita hablaba Ceci, es todo el tema de la microbiota, que eso podrían ser otros 2-3 días de conferencia, pero es muy importante entender que cuando yo tengo un intestino sano, estoy produciendo adecuados neurotransmisores para ayudarle a ese cerebro a que pueda estar más tranquilo. Entonces, miremos que van dos formas de trabajar estos cerebros, que realmente esto, como les decía, no es solamente para cerebros neurodivergentes, o sea, esto aplica para todos los cerebros, ¿cierto? Pero cuando yo proporciono esto en cerebros neurodivergentes, mire que ninguno hemos hablado de medicamentos. Yo les decía ahora, solamente más o menos el 5% tienen realmente un trastorno neurológico que requiere algún medicamento. Y que ese medicamento se da, pero no quiere decir que eso no tenga que tenerse en cuenta. En esos niños o en esos adultos en que hay medicamentos, cuando uno logra tener una buena conexión con el presente y una adecuada alimentación, y ahorita las redes de apoyo y comunidad de la que les voy a hablar es adecuado, logramos disminuir las dosis de estos medicamentos, logramos acortar el periodo de los tratamientos. O sea, lo que buscamos con esto es que si hay que dar medicamentos se dé, pero que sean dosis muy bajas, o que por lo menos sean periodos más cortos. Y lo tercero, que funciona, como les digo, no solo para este tipo de cerebros, sino para el bienestar en general, es la red de apoyo y la comunidad. Yo ahorita les decía que son cerebros que esto no es su normalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un mundo donde no estamos preparados para atender este tipo de cerebros, ¿cierto? Donde vivimos en un mundo donde empiezan a generarse exclusiones, porque entonces en los trabajos es más difícil que les den un empleo, en los colegios entonces a los niños como no encajan, entonces terminan echándolos, terminan diciéndole al papá, no, es mejor que busques algo diferente, porque no hay maestros, no hay profesores que estén preparados para eso, ¿cierto? Entonces, ¿hay que generar exclusión o hay que trabajar socialmente para empezar a incluirlos y que la gente esté preparada para eso? ¿Cierto? Eso es algo que nos cuestiona mucho y que creo que es un trabajo de todos los días, de todas las personas que estamos involucradas en eso. O sea, ¿vamos a seguir generando tratamientos que los excluyan o vamos a lograr generar un ambiente que sea cómodo para todos? ¿Cierto? Y muy seguramente no todos los colegios van a tener eso, ¿cierto? Pero que haya quizás colegios exclusivos. Hay muchas personas que dicen, pero es que eso sería igual excluirlos. No, se está preparando un ambiente para ellos, pero que sea realmente adecuado para ellos. Entender de que quizás sí necesitan un ambiente diferente, pero también con personas que los sepan tratar de forma diferente.
la red de apoyo y la comunidad que se empiece a generar en esas personas es supremamente importante, pero también el reconocer que mi cerebro es así. Hay muchas personas que les cuesta decir, no, es que yo tengo TDAH, ¿cierto? Y por eso quizás me cuesta más quedarme quieto o no me concentro, es entender y es, yo soy así, ¿cierto? Es como, por ejemplo, las personas que tienen alguna limitación física, que están en silla de ruedas o con muletas, pues es que yo soy así, y es igual, muchas veces el mundo no está preparado para ellos, entonces uno va, no sé, a un centro comercial y es súper difícil encontrarlo en la rampa o el ascensor, es exactamente lo mismo, pero como tú estás viendo muletas, silla de ruedas, es más fácil que entender algo que no logras ver, ¿cierto? Es más difícil decir, es que mi cerebro funciona diferente, y uno está viendo una persona físicamente normal para lo que diríamos pues que es la normalidad, pero su cerebro está en otro lado. Entonces es muy importante que las personas que tengamos a nuestro alrededor, personas, conocidos, familiares con este tipo de trastornos, que no me gusta llamarlo trastornos, sino de condiciones, podamos, como decías desde ahorita, darle amor, ¿cierto? Darle ven, yo entiendo, o sea, no juzgar, no es que no me aguante este que no se queda quieto, sino empezar a entender que son personas diferentes, pero que no hay necesidad de generar esa exclusión. Entonces son tres características, tres actividades o tres aspectos en los que hay que centrarnos para poder ayudar a estos cerebros. Y como les decía ahorita, entonces no se trata de que hablemos de conexión y que entonces todos tienen que ir a meditar, sino que vayamos encontrando actividades que a cada uno realmente lo hagan sentir bien. En conexión podemos hablar de muchas cosas, ahora se sabe todo el poder que tiene la respiración, entonces enseñarle a respirar. Entonces si yo estoy con un niño con autismo, con TDAH, y estoy en un colegio donde quizás lo primero que hagamos en la mañana sea meditar, sea respirar, vamos a estar preparando esos cerebros, ¿cierto? Pero si yo estoy bajo la condición de autismo, de TDAH, y yo en un colegio donde todo es acelerado, donde antes me estimulan más ese cerebro, pues yo no voy a querer estar quieto, termino siendo el necio, la necia del salón, y pues no encajo y no puedo estar en ese colegio. Entonces buscar espacios de respiración, de meditación, de lectura, caminar en el bosque, música, la naturaleza, o sea, todas estas situaciones que nos anclan al presente nos ayudan a que ese cerebro pase de unas ondas alfa, que son ondas más activas en el cerebro, a ondas delta, que son ondas más calmadas en nuestro cerebro para poder estar en bienestar. Y algo que es muy importante en esto de conexión y es ayudarles a disminuir la estimulación masiva. Y esto hoy en día es un poco complejo porque todo el tiempo estamos recibiendo estimulación del exterior. Todo el tiempo hay televisores, hay celulares, hay música, o sea, todo el tiempo nuestro cerebro está hiperestimulado, y hay que ayudarles y hay que enseñarles a estas personas de que durante el día necesitan sí o sí pausas activas donde puedan cerrar sus ojos, donde se puedan desconectar, donde inclusive las meditaciones para estas personas se recomiendan que ni siquiera sean meditaciones guiadas, ¿cierto? Porque el simple hecho de yo escuchar a alguien que me está estimulando me genera activación en ese cerebro. Que sean meditaciones que me ayuden que sean frecuencias con ondas alfa, con ondas delta, que me ayuden como a calmar mi cerebro y que yo pueda hacer ese tipo de ejercicios que lo normalicemos, ¿cierto? Que en un colegio, por ejemplo, normalicen eso, que en un empleo normalicen a que las personas tienen que tener pausas activas durante el día, donde durante 10-15 minutos yo pueda dejar todo a un lado, ponerme mis audífonos, poner mis onditas alfa, mis ondas delta y respirar durante 15 minutos, ¿cierto? Pero como necesitamos es personas productivas que no pueden cansarse, que tienen que estar todo el tiempo, lo único que yo hago es estimular cada vez y cada vez más esos cerebros. Entonces eso, hoy en día con los niños, el tema de celulares, de tabletas, es muy importante porque es muy fácil desencadenar con videos, con niños que están todo el tiempo conectados a estas herramientas, que yo tengo un cerebro, digamos, sin TDAH, es muy fácil que con la estimulación constante
de las pantallas yo pueda llevar a estimular un cerebro de estos hasta convertirlo a tener TDAH. Entonces eso es muy importante porque es un diagnóstico que se puede desarrollar, o sea, no es algo genético de nacimiento que entonces ya tiene 5 años y está perfecto y no va a pasar nada. Son diagnósticos que se pueden estar ahí dormiditos y se pueden desencadenar. No sabemos quién sí o no tiene esa información en los genes, y hay algo que se llama epigenética, y es que según el ambiente en que yo me desarrolle, esos genes se prenden o se apagan. Entonces, si yo tengo un niño que tenga genes de TDAH o de espectro autista inclusive, con el estímulo constante de pantallas, lo puedo llevar a desencadenar los síntomas. Entonces es muy importante, y digamos que lo criticamos mucho en los niños, entonces decimos no tantas pantallas, pero realmente es algo que se debe aplicar también para las personas adultas. Un adulto que está todo el tiempo estimulándose, que está todo el día en el computador, información, estos videos cortos que generan tanta serotonina inmediata y por eso es que dan tan buenos resultados, entonces todo el tiempo viendo videos de 10, 15 segundos, eso es, imagínense, cada video es como un estallido de serotonina para el cerebro y la serotonina es adictiva. Es por eso que yo pongo el celular a un lado y ya necesito otra vez estar mirando porque necesito ese estallido de serotonina, es como el que consume, no sé, heroína, cocaína. O sea, yo quiero dejarlo, pero no puedo porque mi cerebro y mi cuerpo ya me lo está pidiendo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, y para eso también es esa conexión con el presente. Y para entrar ya un poquito en el tema de alimentación, de nutrición y de suplementación, lo que les hablaba, la microbiota. ¿Qué es la microbiota intestinal? En nuestro intestino está lleno de bacterias, que son las que nos ayudan a digerir los alimentos, a absorber los nutrientes, a procesar todo lo que está pasando por ahí, ¿cierto? Son bacterias que son llamadas bacterias buenas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me están ayudando a regular todo lo que pasa por mi intestino. ¿Qué pasa? Que si yo no doy una adecuada nutrición, una adecuada alimentación, estas bacterias también se alimentan de lo que yo estoy comiendo. Si yo solamente como comida inflamatoria, estas bacterias se empiezan a morir y yo empiezo a perder porque no tienen de dónde sacar nutrientes, y yo empiezo a tener un intestino sin esta microbiota, sin lo que llamamos flora intestinal. Cuando pasan, por ejemplo, por un proceso de diarreas, de una gastroenteritis, que dicen tome probióticos porque hay que recuperar la flora intestinal, es porque pasa eso, se barre la flora intestinal, quedamos sin esas bacterias que nos ayudan, entonces tenemos un intestino que no funciona adecuadamente. Y recuerden que ahorita les decía que la mayor cantidad de neurotransmisores la producimos en el intestino, y se produce gracias a esta flora o a esta microbiota intestinal. Entonces, si yo no tengo estas bacterias, no voy a producir adecuadamente esos neurotransmisores y puedo empezar a tener desde mi estómago, o sea, la raíz está ahí, una depresión, un trastorno de ansiedad. Entonces hay pacientes que los diagnostican con depresión y los medican un montón y no mejoran, porque es que el problema no está realmente en las situaciones o en lo que está pasando en su cerebro. En esos pacientes hay que hacer una adecuada reparación de su intestino y milagrosamente desaparece la depresión, ¿cierto? Y por eso cada vez hay más casos de depresión, porque cada vez comemos más. México y Colombia tienen un índice de obesidad grandísimo, ¿cierto? Y cada vez aumenta un montón. Yo sé que México tiene un índice de diabetes altísimo, ¿cierto? Y ahorita lo hablamos con Ceci también, eso ha llevado a que acá en el estado de Yucatán el índice de suicidio sea altísimo. Creo que es el primero a nivel de México, me decía Ceci. Entonces, es algo muy alto y que esté ligado a que simplemente tengamos que aprender a comer bien y no a medicar y medicar a las personas. La solución es muy sencilla, pero nos gusta lo complicado. La solución es aprender a comer bien y es muy sencillo, pero nos gusta lo complicado, desde que, o sea, lo complicado que es tomar un medicamento, pero es porque es más facilista para la persona. Por lo que yo les decía, cuando uno le dice a una persona, ve, debes dejar de consumir esto y esto otro, como que no hay nada como que yo me tome y ya, ¿cierto? Nos gusta como tener esa respuesta inmediata. Entonces, claro, es mucho más fácil tomarse un antidepresivo todas las mañanas que tener que preocuparme cómo preparo mis alimentos, qué voy a comer, y como les decía ahorita, entonces vivimos en un mundo cada vez más acelerado. Entonces, ¿qué me como? Lo primero, lo que no haya que preparar, lo que sea más rápido, lo que no me implique tener que parar de ser productivo. Entonces, cada vez más, la manera en que estamos viviendo nos está llevando a que esos cerebros
se nos activen más y se nos vayan, digamos, descompensando. Entonces es muy sencillo mantener una flora intestinal o una microbiota sana como con adecuada alimentación. Pero yo les decía ahorita que lamentablemente pues la alimentación cada vez viene más falta de nutrientes porque los terrenos cada vez tienen menos nutrientes, hay más químicos, hay más contaminación. Indiscutiblemente algo que no es negociable en el siglo XXI es que nos tenemos que suplementar. Sí o sí nos debemos suplementar. Por más juiciosa que yo tenga mi alimentación, no logramos consumir la cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y en este caminar, en estos años que llevo de estudio, de encontrarme con diferentes adaptógenos, diferentes formas de suplementarnos, pues llega el tema de los hongos funcionales y yo encontré en los hongos una herramienta fundamental para podernos nutrir adecuadamente. Los hongos es lo que más antioxidantes tiene, más nutrientes de lo que nace naturalmente de la tierra, ¿cierto? Que no son adaptógenos, digamos, químicamente procesados, sino que es de lo más natural, lo que más bienestar nos va a generar a nuestro cuerpo. Hay muchísimos tipos de hongos, hay uno en especial que les voy a hablar un poquito que se llama el Ganoderma lucidum o reishi, que es el hongo que más beneficios, más nutrientes y más antioxidantes le da a nuestra salud. Entonces no es negociable. La suplementación en mis pacientes no es negociable. No es que le tenga que salir un examen malo para que se empiece a suplementar. La suplementación es la base para yo garantizar que mi alimentación realmente me esté aportando lo que mis células necesitan. Entonces ahora vemos también que está muy de moda, entonces buscan antes no, que consuma magnesio, zinc y empiezan a buscar un montón de multivitamínicos. No se trata tampoco de darle un montón de cosas al cuerpo que ni siquiera sabemos para qué funcionan, sino, como les decía, yo en los hongos encontré una herramienta muy poderosa porque puedo realmente entregarle a esa celulita lo que está necesitando en cosas muy sencillas. Y para los cerebros neurodivergentes, pues una microbiota intestinal saludable nos va a ayudar mucho a mantenernos con esos síntomas más calmados, ¿cierto? Nos ayuda a calmar esa hiperactividad, nos ayuda a que las personas, los niños, por ejemplo, autistas, empiecen a relacionar mejor, empiecen a poder expresar lo que pasa por sus cabecitas, o sea, logran como bajar ese acelere de ese cerebro que va a 1000 y pueden transmitir más lo que están sintiendo. A los niños, tanto autistas como con TDAH, les cuesta mucho identificar las emociones, ¿cierto? Les cuesta mucho transmitir qué es lo que están sintiendo, entonces a veces es muy difícil y por eso a veces hay como tantas pataletas, y es porque si yo no soy capaz de decir lo que estoy sintiendo, es la única forma de que me vean y que entiendan que algo no está bien. Entonces, para ellos la suplementación es fundamental para lograr que esa microbiota esté adecuada para poder absorber todos los nutrientes. Doctora, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Yo tengo dudas por qué le llaman adaptógenos. O sea, sé que tiene muchos beneficios, he querido estudiar estos temas, pero no le entiendo, o sea, por qué adaptógenos. Adaptógenos es un término que nace y se lo dan a toda aquella sustancia que tiene la capacidad de entrar a tu cuerpo y hacer como un escaneo, ¿cierto? Como de revisar qué es lo que hace falta, dónde está mal, dónde hay inflamación, y por eso se llaman adaptógenos, porque se adaptan a la situación de cada persona, ¿cierto? No es como que el magnesio o por ejemplo la cúrcuma, que es otro adaptógeno, la espirulina, no es como que solamente sirve para eso, no. Tiene tantas propiedades que ingresa a tu cuerpo y se adapta a tus necesidades y por eso se llaman adaptógenos. Entonces hay adaptógenos y superalimentos que tienen muchísimas propiedades, pero por eso de ahí viene el término. Entonces yo siempre les digo, visualícense que entra, por ejemplo, los hongos son adaptógenos. Entonces, es que eso sirve para todo. Pues es que es un adaptógeno y es que entra a tu cuerpo, te hace un escaneo de tus células y empieza, esta célula está con mucha contaminación, la desintoxica. Acá no hay tanta contaminación, pero falta nutrición, la nutre. Acá hay una úlcera y todo y hay que repara. Entonces esa es la función de los adaptógenos. Entonces por eso la gente a veces dice, no es que eso lo dicen que sirve para todo, no es que sirva para todo. O sea, cuando uno entiende realmente cómo funciona, que vaya a hacer un escaneo y le da a cada celulita lo que necesita, entonces, bueno, es que es un adaptógeno. Es muy amable, gracias. Con mucho gusto.
Y acá entra algo muy importante también, y se acuerdan que al inicio yo les decía que los antioxidantes son como ese escudo de nuestras células. A todos los químicos, a todo lo que estamos expuestos en el día a día, y no solamente frente a la alimentación o químicos, es también lo que nos aplicamos, el aire que respiramos, pero acá también entra mucho lo que escuchamos, lo que vemos, entonces a qué estamos expuestos en nuestro día a día. Todo el día estamos escuchando noticias de violencia, de muertes, de enfermedad, ¿cierto? Yo creo que eso pasaba mucho en pandemia, era que las personas se sentaban al televisor a ver cuántos muertos iban, dónde estaba más grave. Entonces, imagínense uno todo el día dándole eso al cuerpo, eso es alimento también, o sea, lo que escuchamos, lo que vemos, con quién nos relacionamos, todo eso es alimento para nuestro cuerpo. Entonces, yo les decía ahora que nuestras células se tienen que proteger frente a eso, ¿cierto? Y que la mejor forma de proteger es con los antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes? Van y combaten el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Todo eso es como cuando ustedes ponen una manzana, la parten y la dejan afuera al ambiente, se oxida. Es porque hay unos electrones que quedan por ahí sueltos y empiezan a oxidar. Eso mismo pasa en nuestro cuerpo cuando no tenemos esa sustancia que equilibre esos radicales libres, nos empezamos a oxidar. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos con los antioxidantes es mantener en nuestro cuerpo la mayor cantidad posible de antioxidantes. ¿Qué tiene antioxidantes? Muchas cosas. Frutas, verduras, como les decía ahorita, los adaptógenos, hay muchos adaptógenos que tienen antioxidantes. ¿Qué pasa? Que en mi alimentación base de frutas y verduras, por más que yo consuma frutas y verduras adecuadamente, no logro suplir la cantidad de antioxidantes para que mi cuerpo esté bien protegido. Entonces, por ende, sí o sí, los antioxidantes es otra de las moléculas que debemos suplementar todos los días, que debemos mantener. Entre más antioxidantes yo tenga en mi cuerpo, voy a estar más preparado para lo que sea. Y acá, como les decía ahorita, el Ganoderma lucidum o reishi es un hongo que es lo que más antioxidantes contiene de lo que se produce en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que necesito consumir muchísimos antioxidantes para que mi cuerpo esté en bienestar, ¿qué pasa si yo encuentro un hongo que es lo que más antioxidantes contiene? Pues yo empiezo a consumir muchísimo de este hongo, ¿cierto? Lo que pasa es que en Occidente no es tan común que vivamos una medicina a través de las plantas y mucho menos a través de los hongos. En Oriente, en medicina tradicional china, para los orientales es muy fácil incluir en su alimentación hongos y setas todos los días. Para ellos es muy fácil y eso hace parte de los hábitos, ¿cierto? Es como decir, es que para los mexicanos es muy fácil consumir tortillas todos los días porque hace parte de lo que son, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo puedo lograr que las personas consuman todos los días este tipo de hongos? Pues voy a facilitar de que sus células estén en bienestar. Yo les decía ahorita que a cada persona hay que trabajarla de forma independiente, ¿cierto? Pero los antioxidantes no le sobran a nadie. Entonces, entre más antioxidantes yo tenga, y no quiere decir que es lo único, no se trata de que entonces yo ya solo me centro en este familiar o en mi hijo o en cualquier persona a mi alrededor que tenga autismo, TDAH o TOC, cualquier trastorno neurodivergente. No se trata de que, entonces le voy a dar hongos, le voy a dar Ganoderma lucidum, que con eso se sana. Hace parte de yo poder lograr disminuir unos síntomas, pero es también que hay alrededor de todo lo otro que yo le estoy dando y lo estoy manejando. ¿Qué nos hace el Ganoderma lucidum? Pues si ya entendimos la propiedad de los antioxidantes, el beneficio de los antioxidantes en nuestro cerebro y en nuestro bienestar, y sabemos que el Ganoderma lucidum es lo que más antioxidantes tiene, que brota de la tierra, pues yo ya sé que me va a estar sirviendo y me va a estar protegiendo el cerebro. Entonces por eso hablamos de neuroprotección. Me va a ayudar, como estos cerebros neurodivergentes tienen tanta estimulación, digamos que yo necesito más soldaditos o más escudos para que cualquier acontecimiento que vivo, un episodio de estrés, un episodio de ansiedad, un episodio de protección, no lleve a que yo tenga daños en mi cerebro, ¿cierto? Es muy fácil que una persona neurodivergente pase por un episodio de ansiedad, ¿cierto? O caiga en un episodio de depresión. Pero si yo logro tener mi cerebro protegido, cuando caiga en una de estas crisis, voy a evitar que hayan incluso daños anatómicos de mi cerebro. Y finalmente va a haber un apoyo inmunológico.
En estas personas neurodivergentes, dado el funcionamiento de su cerebro, es muy común también que tengan un sistema inmunológico más bajito, ¿cierto? Como más débil, por decirlo así. Y es por la información que manda su cerebro, que a veces no es coherente con lo que pasa en el cuerpo. Por eso también buscamos todo aquello que beneficie a que su sistema inmune se fortalezca. Y todos estos beneficios los encontramos en el Ganoderma lucidum. Yo estudié por mucho tiempo los hongos, y es algo de lo que me apasiona muchísimo, encontrar todos los beneficios que uno puede encontrar en algo tan sencillo. De hecho, cuando uno empieza a mirar, hay muchos medicamentos que se desarrollan a partir de hongos. Por ejemplo, antibióticos. La penicilina viene derivado de un hongo. Las cefalosporinas vienen derivadas de un hongo. Entonces hay muchos medicamentos que su molécula base es el hongo. ¿Por qué? Porque los hongos tienen muchísimas propiedades. Pero nos enseñaron simplemente a reconocer los hongos patógenos. Entonces a uno le dice a alguien hongo y piensa en infección, en enfermedad, en cándida, es lo primero que se les llega a la cabeza, pero no sabemos todo el mundo que hay detrás realmente de los hongos y que solamente una pequeña porción de hongos son patógenos. ¿Qué son patógenos? Que entran a nuestro organismo y nos generan infecciones y nos hacen daño. Pero hay un mundo grandísimo que se llaman hongos funcionales, que son hongos con todas estas propiedades a nivel salud. En ese caminar de buscar de hongos, yo llego a estos productos, llego a Colombia a estos productos, donde encuentro una manera muy fácil de podérselo dar a mis pacientes, incluyendo a los niños, porque pues en niños es mucho más difícil dar inclusive medicamentos, y son todas las cajitas que ustedes ven ahí, son bebidas diferentes, pero la base es la misma, y la base es el Ganoderma lucidum. Entonces es una forma muy fácil de poder yo entregarle a mis pacientes, de que todos los días me estén consumiendo Ganoderma lucidum sin la necesidad de tener que cambiar hábitos. Entonces que yo el chocolate o el café o el cereal que le doy a mi hijo se lo pueda cambiar por una de estas bebidas o por uno de estos alimentos, en el caso del cereal, pues estoy garantizando que su sistema inmune, que su microbiota, que sus antioxidantes los estoy potencializando, y miren que estoy cubriendo partecita de las 3 esferas que yo les decía ahorita que eran muy importantes, que era conexión, alimentación y suplementación y toda la red de apoyo. Si yo con algo tan fácil puedo garantizar que en mi hijo empiecen a disminuir síntomas, o que yo como adulto empiece a tener mejoría de mis síntomas, pues ya estoy logrando un 80% realmente de los tratamientos. Entonces, para mí, haberme encontrado con este tipo de productos en el mercado, donde encuentro Ganoderma lucidum de excelente calidad, con unos resultados que, mejor dicho, uno no creería que un café, un chocolate, un cereal pueda causar tanto, pero cuando uno lo empieza a probar inicialmente en uno, digamos que parte de las personas, tengo un sobrino con TDAH, y fue de los primeros casos que más impacté, porque empecé a darle como el producto al círculo más cercano, y es como les digo, es un niño brillante con un coeficiente intelectual voladísimo, pero que todos los días lo llamaban del colegio, lo suspendían, lo devolvían, porque no estaba acorde a lo que el colegio quería, que era que estuviera ahí quietico, ¿cierto? Pero ustedes lo sientan a pintar y es un artista increíble, tienen 10 años y hace unas cosas que uno dice, eso no es de un niño de 10 años, pero porque su cerebro tiene focos diferentes, ¿cierto? Y que hay que entender que es diferente. Empiezo a darle el chocolate, le quito bebidas azucaradas que consumía un montón de chocolate, le empiezo a dar el chocolate y logra tener mejoría en el colegio. Ya no lo llamaban tan seguido, lo seguían llamando, pero ya no todos los días. Pero solamente con ver eso y la recuperación que uno logra ver en personas tan cercanas, uno dice, yo no me puedo quedar con esto, yo no me puedo quedar. Pregunta, café que nos dieron es de los productos. Sí. Bueno, por ejemplo, yo últimamente sí me he sentido muy mal con el azúcar. Literalmente apenas como algo ya sé chocolate, azúcar, y comenzó a abrirme la cabeza. Y también con el café. Entonces quise hacer esta prueba, ¿no? De tomármelo todo. Y pues me está gustando porque no, o sea, sí me gustó, como sabe, y no sentí el bajón de azúcar. Entonces, ¿qué fue? Es porque tienen Ganoderma lucidum. Entonces, ahí no tomaron café, tomaron Ganoderma lucidum, que está en un vehículo que sabe a café. Entonces, si lo que a ti te cae mal es la cafeína, el porcentaje de cafeína que traen estas bebidas, las que son de café, es muy pequeñita, es muy pequeñita, entonces no te genera el efecto que te está generando la cafeína. Si lo que te cae mal es el azúcar,
el Ganoderma lucidum ayuda a que el metabolismo del azúcar sea diferente. Entonces, por ejemplo, el chocolate bien endulzado es mucho más pequeño que si tú endulzaras, si te tomas, no sé, un Milo o una bebida de esas achocolatadas. El porcentaje de azúcar es mucho más pequeñito y fuera de eso el Ganoderma me la metaboliza de una forma diferente, entonces hace que yo no haga unos picos de insulina altísimos como cualquier otra bebida, entonces por eso no me siento mal y por eso no genero o hipoglicemias o hiperglicemias cuando consumo las bebidas. Entonces eso es lo que puede ocurrir. Entonces por eso les decía, cuando yo empiezo a reconocer todo eso en mi círculo más cercano, porque yo empecé a consumir los productos inicialmente como en mi círculo más cercano a ver qué pasaba, buscando la forma de llevarle los hongos a mis pacientes. Yo ya conocía todo, tenía un conocimiento de un bagaje de hongos muy grande, pero no encontraba cómo dárselos, porque no era muy fácil, hace más o menos 10, 12 años encontrar hongos en el mercado. Ahora se ha venido como creciendo un poquito más el conocimiento, pero en ese momento era bueno, ¿y cómo le voy a dar esto a mis pacientes? Y empiezo a ensayar esto, y digo, es interesante, funciona, con cosas muy pequeñas como lo que tú estás diciendo. O sea, yo ya me tomaba un café y sentía esto, y me empecé a tomar esto y no pasaba, entonces algo es diferente. Y empecé a ver que realmente los beneficios de los productos eran gigantes. Como les digo, el primer caso fue mi sobrino y fue algo, fue difícil cambiarle al inicio, pero es un chocolate que sabe muy rico, que finalmente él se dio y dijo, listo, voy a empezar. Y él mismo al ver que no lo rechazaban tanto en el colegio, ¿cierto? Es como que no me excluyen tanto, ya puede estar por lo menos quieto un tiempo, es lo que les digo, no es obligarlo a que encaje allá, ¿cierto? No es que él se tenga que adaptar a ese ambiente, pero van a haber situaciones, él dice, yo quiero estudiar en ese colegio, porque hemos dicho, ¿quieres que te pase? No, yo quiero estudiar ahí, porque tengo tales beneficios, ventajas, yo voy a intentar terminar ahí, voy a lograr, quiero estar ahí, pero entonces él sabe que también tiene que hacer unos cambios. Y si yo con esto hago que esos cambios le ayuden a su cerebro, pues genera muchos beneficios. Cuando yo conocí eso, yo dije, esto lo tienen que conocer todos los pacientes, que algo tan sencillo a mí me genere tantos beneficios. Y es así como llego a poder transmitirles todos esos conocimientos. Es eso lo que me tiene hoy acá, poderles transmitir que en algo tan sencillo, como les decía ahorita, a veces nos gusta es que nos den lo científico, lo más complicado, mejor dicho, que la hormona, que este fue el último invento, y manejar los cerebros divergentes es mucho más fácil de lo que pensamos, solo que la medicina convencional y las farmacéuticas nos han hecho verlo muy difícil. Es simplemente cuestión de esas tres características y esos tres pilares que yo les nombraba ahorita, que si como familia, como personas, así no tengan a nadie cercano, pero como personas de esta sociedad, se disponen a ponerlas en práctica, como les decía, no solamente para esos cerebros, sino para evitar que nuestros cerebros caigan, porque es muy fácil, una depresión y una ansiedad se considera un cerebro neurodivergente también, ¿cierto? Una verdadera depresión, entonces es muy fácil caer ahí. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer hoy? ¿Qué vamos a cambiar a partir de hoy para evitar caer ahí? Y para terminar, quiero regalarles esta frase que me parece muy bonito cuando uno le enseñan algo diferente, y es que el mayor acto de ignorancia que existe es rechazar algo que ni siquiera conocemos. Entonces quiero darles la oportunidad de que empiecen a conocer acerca de los hongos funcionales, del Ganoderma lucidum, y cómo de una manera tan sencilla podemos apoyar estos cerebros que nos necesitan. Muchas gracias.